Hola, bienvenidos. Interrumpimos nuestra programación habitual para mostrarles el discurso del presidente ruso Vladimir Putin ahora mismo en directo. Tal vez nuestro encuentro sea mejor si hacemos una especie de charla. Señor presidente, Interfax, por cuanto usted ha mantenido una pausa muy larga, ¿cómo valora lo que sucedió en Kiev? ¿Considera usted el gobierno actual y el encargado del gobierno algo legal? ¿Se han preparado algunas condiciones? ¿Mantiene usted contacto y considera usted posible volver al acuerdo del 21 de febrero, del que recordamos con frecuencia? Rusia y Tartas. Rusia ofreció una ayuda financiera y ayer se dio la orden al Ministerio de Finanzas cuánto vamos a dar y en qué condiciones y cuándo va a ser posible hacer esta ayuda. ¿Cuándo y en qué condiciones, Interfax, y en qué volumen podría ser utilizado la fuerza militar en Ucrania y en qué acuerda al derecho internacional? ¿Tiene esto que ver algo con Про Крым бы хотелось узнать, на ваш взгляд, сохраняется ли до сих пор провокация или какие-то опасности для русских граждан, которые сейчас в Крыму, и для русскоязычного населения? Ну и вообще динамика, она к лучшему или к худшему сейчас развивается? Потому что новости совершенно различные. ¿La situación en Ucrania se está resolviendo de una manera dinámica o no? В случае, если все-таки вы примете решение вводить войска, просчитали ли вы для себя, для страны, для мира возможные риски, как то экономические санкции? ¿Ha previsto usted los riesgos que podría tener nuestro ejército y nuestra tropa? Podría ser que haya la prohibición de visas u otro tipo de condiciones debido a las intervenciones de los políticos en el occidente. Так, пожалуйста. Дарья Станиславец, Agencia Antes, Rusia reaccionó acerca del soviético de la Federación. ¿Usted esperaba esta reacción? ¿Qué consecuencias ve usted para la economía? ¿Es necesario tomar algunas medidas extremas? ¿Considera usted que la caída del rublo esté relacionada con esto? ¿No cree que sea necesario cancelar esta medida quizás? En primer lugar, el valor de lo que pasó en Kiev, en Ucrania en general, podemos valorar de una sola manera. Es un golpe de Estado anticonstitucional. Nadie discute esto. Nadie discute. Este tema para mí, tengo una pregunta que hacerme y que no puedo responderme, ni pueden responder mis colegas con los que como ustedes conocen en los últimos tiempos, he tratado el problema de Ucrania por teléfono. La pregunta es la siguiente: ¿para qué se hizo esto? Presten atención a que el presidente Yanukovych, por intermedio de 3 ministros cancilleres europeos, Polonia, Alemania y Francia, en presencia de mi representante que participó en tal calidad, con poderes plenos de la Federación de Rusia, el señor Lukin, firmaron entre la oposición y el poder de entonces, el 21 de febrero, el acuerdo según el cual, quiero subrayar, mal o bien, es un hecho. Yanukovych prácticamente entregó su poder. Él estuvo de acuerdo con todo lo que exigía la oposición. Él acordó que se iniciaran elecciones previas a presidente, al parlamento, de acuerdo a la Constitución del 2004.
tuvo una reacción positiva a nuestro pedido y al pedido de los países occidentales y de la oposición no utilizar la fuerza. No entregó no dio ninguna orden fuera de la ley de disparar contra los manifestantes. Más aún, dio órdenes de sacar todas las fuerzas milicianas de la capital. Y estos cumplieron esta orden. Se fue a un evento a Kharkov y de inmediato que se fue a Kharkov se hicieron con este edificio administrativo, de inmediato se hicieron con este edificio, la residencia del presidente y el edificio presidencial, en lugar de cumplir con lo que habían acordado. Y me hago esta pregunta, ¿para qué? Quiero comprender para qué se hizo esto. Ya había prácticamente entregado todo su poder. Y yo considero, y he hablado con él, no había ninguna posibilidad de ser reelegido. Con eso estoy de acuerdo en todos mis colegas con los que he conversado en los últimos tiempos por teléfono. ¿Para qué había la necesidad de tener acciones anticonstituciones y meter al país en el caos que actualmente existe? Hasta ahora siguen yendo combatientes enmascarados por Kiev. Es una pregunta que no tengo respuesta. Seguramente querían demostrar su fuerza, pero es una actuación muy tonta. Creo que han logrado un resultado completamente contrario al esperado. Porque con esta conducta, en gran medida, han desarrollado la parte oriental y sudoriental de Ucrania. Pero ¿por qué surgió esta situación? A mi punto de vista, es una revolución, es una situación revolucionaria que desde hace tiempo venía desarrollándose independientemente de la situación en Ucrania. El ciudadano sencillo, el ciudadano muy sencillo de Rusia, y en diferentes durante regímenes presidenciales anteriores a los de Yanukovych y actualmente durante la presidencia de Yanukovych no ha cambiado nada. La corrupción allá es tanto que no podemos imaginarnos. El enriquecimiento y la división, distanciamiento de las capas sociales es enorme. Pero igual que aquí en Rusia, tal vez es peor que en Rusia. Es seguramente elevado al cubo o al cuadrado, tal vez. En principio, el pueblo quería cambios, pero no se puede prever, no se puede garantizar estos cambios ilegales en el espacio postsoviético, donde existen construcciones políticas muy débiles y una economía muy débil. Hay que ir por la vía constitucional. Errores de raíz que salen del marco de la Constitución. Comprendo perfectamente a aquellas personas en la Plaza Maidán. No es que esté de acuerdo con el cambio de gobierno de tal forma, pero no entiendo a la gente en la Plaza Maidán que exigen no ciertos cambios sencillos, sino de raíz. ¿Y por qué lo exigen? Porque están acostumbrados de que, desgraciadamente, unos delincuentes suplantan a otros. Es más aún, la gente en la región, en las provincias, no participan de estas formaciones de su gobierno. Tuvimos un periodo cuando teníamos a líderes regionales, cuando el presidente los designaba, pero el Consejo Local los confirmaba. Pero ahí hay una designación directamente, es decir, ni siquiera huele a elecciones. Y las regiones de Oriente comenzaron a designar a sus gobernadores, a los oligarcas, a los millonarios. Por supuesto que la gente considera que esto es una privatización fuera de la ley. La gente se enriqueció a través de este método y ahora siguen en el poder, han sido designados. Por ejemplo, en Dnepropetrovsk, al gobernador de esta región, el señor,
es peor que nuestro oligarca Abramovich, que fue engañado hace 2 o 3 años. Como decimos, sabemos decir, lo engañó y lo dejó a un lado. Firmaron un contrato sobre cierto negocio. Abramovich le hizo la transferencia de algunos miles de millones de dólares y el otro vino y se los metió en su bolsillo. Simple. Cuando le preguntaron, ¿y para qué se hizo eso? No tenía siquiera la menor idea de que podía haber sido posible. No sé en qué habrá terminado esto. No sé si Abramovich habrá recibido su dinero atrás. Pero 2 o 3 años atrás, esto fue una situación real. Y hacer de esta persona, de este personaje, un gobernador, no es posible. Por supuesto, la gente está inconforme. Estaban inconformes y seguirán inconformes. Aquellos que se llaman el poder legal, se va a actuar así. Y lo principal, hay que dar a la gente el derecho a determinar el destino de su destino, de su familia, de sus regiones, y participar en base de igualdad, donde quiera que viva la persona, en cualquier región del país, tiene que tener una base igual de derechos para determinar el destino de su país. ¿Es o no legal el actual poder? Solamente el Parlamento, después nadie más. Y por supuesto que no se puede hablar de legitimidad sobre el encargado presidencial. Hay solamente hay un solo presidente legítimo, jurídico. Por supuesto que no tiene ningún poder, es posible. El único presidente es Yanukovych. Hay 3 métodos de acuerdo a la ley de Ucrania para derrocar al presidente: la muerte, es su decisión voluntaria, y el impeachment. Ese está escrito. Es una norma constitucional en la que participan el juez supremo, la Rada. Es un procedimiento muy largo y un procedimiento que no se llevó a cabo. Desde el punto de vista jurídico, es un hecho indudable. Y pienso que por esto, hoy, el poder actual no se inscribe en ningún marco legítimo, legislativo de Ucrania, ni siquiera puede ser reconocido en Europa. No solo que derrocaron de una manera ilegal la Corte Suprema, sino que dieron la orden a la Procuraduría General levantar un acta criminal contra Yanukovych. No creo que sea esto algo legal. No se puede dar esa orden de elevar un acta criminal, penal. Si existe una violación de la ley, por supuesto. En lo que se refiere a la ayuda financiera a Crimea, se tomó la decisión de organizar un trabajo de las regiones de la Federación de Rusia para ayudar financieramente a Crimea. Y por supuesto lo vamos a hacer. ¿Cuánto? ¿Cómo? No sé, no puedo decirlo por ahora. El gobierno está ocupándose de ese tema, uniendo todas las regiones cerca de los límites fronterizos con nuestras regiones para que puedan apoyar a los habitantes de Crimea. En lo que se refiere a la introducción de tropas, el uso de las tropas, por ahora no existe tal necesidad, pero la posibilidad existe. Puedo decir de inmediato que los ensayos que realizamos no están vinculados con los acontecimientos en Ucrania. Estos eran ensayos que ya estaban planificados desde antes, pero no se lo había hecho porque era un control inesperado de la preparación de las tropas. Pero ya se había preparado con mucha antelación. El ministro de Defensa ya había dicho esto y ya me había declarado, informado al respecto, para empezar tales ensayos militares. Los ensayos terminaron y se ha dado la orden de
regresar todas las tropas a su lugar de dislocación. ¿Qué es lo que puede servir como motivo para utilizar las fuerzas militares? Por supuesto, en casos extremos. En primer lugar, hablemos de la legitimidad. Tenemos un pedido directo como he dicho, del presidente legítimo de Ucrania, Yanukovych, para defender la vida y libertad y salud de los ciudadanos ucranianos. ¿Qué es lo que nos preocupa más que todo? Vemos un caos, un desorden de los neonazistas, antisemitas, nacionalistas que tienen lugar en ciertas partes de Ucrania, incluido Kiev. Ustedes, representantes de los medios de comunicación, han visto como uno de los gobernadores lo fue encadenado en una de las plazas a una de las columnas invierno. Después lo mojaron con agua en pleno invierno, lo llevaron a un sótano y lo comenzaron a torturar. ¿Qué es eso? ¿Esto es acaso democrático? ¿Esto es tal vez una presentación de democracia? No, en diciembre, me parece, sí, suponer que todo el gobierno ha sido corrompido. No ha podido robar nada, no alcanzó. Cuando se hicieron con el edificio el partido de las regiones, ¿qué fue lo que pasó? No había nadie del partido. Simplemente 2, 3 funcionarios del personal técnico salieron, un ingeniero, y dijo a los que se iban a tomar el edificio: por favor, dejen pasar a las mujeres. Yo soy ingeniero, yo no tengo nada que ver con la política. Y de inmediatamente, ante todos, lo asesinaron, lo fusilaron. A otros del personal técnico los mandaron al sótano y los incendiaron. ¿Es acaso algo democrático? Cuando esto lo vemos, entendemos qué es lo que preocupa a los ciudadanos de Ucrania y a los rusos y a los ucranianos, a la población de habla rusa que vive en la parte oriental y en la parte sur de Ucrania. ¿Qué es lo que le preocupa? Y le preocupa esta violencia. Si vemos que esta violencia comienza en la parte oriental y si nos piden ayuda y existe un pedido oficial del presidente legítimo de Ucrania, tenemos el derecho de utilizar todos los medios para defender estos ciudadanos y consideramos que esto es completamente legítimo. Son medidas extremas y más aún, quiero decirles, consideramos y vamos a considerar que Ucrania es nuestro vecino más cercano, no solamente nuestro vecino más cercano, es nuestra república hermana, nuestro vecino hermano. Y nuestras fuerzas armadas y las fuerzas armadas de allí se conocen con la rusa mutuamente, y estoy convencido completamente que los militares ucranianos y los militares rusos no van a estar en las diferentes partes de una barricada, sino de un solo lado. De lo que estoy hablando, esto sucede precisamente en Crimea. Por suerte, ni siquiera se ha escuchado un disparo, no hay víctimas, a excepción de aquella multitud en una de las plazas. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó la gente, comenzó a bloqueando a unidades de las Fuerzas Armadas y llegaron a un acuerdo de que ellos deben obedecer al pueblo y a la voluntad del pueblo que vive en ese territorio. No hubo ningún encuentro, ninguna confrontación, ni siquiera hubo un disparo. De esta forma, la situación tensa en Crimea simplemente se disolvió. No hubo necesidad de utilizar fuerza militar. Tal vez hubo, y seguramente es que simplemente reforzamos nuestros cuarteles militares, puesto que aparecieron combatientes de organizaciones neonacionalistas. Sí, es verdad, reforzamos nuestros puestos militares y lo hemos hecho de una manera correcta y a su tiempo. Y partiendo de que la parte oriental de Ucrania
No vamos a hacer nada en esta parte. En esta parte, quiero subrayar una vez más que aquello que voy a decir no es de competencia mía y no vamos a intervenir. Pero consideramos que todos los ciudadanos ucranianos, donde quiera que ellos viven, deben tener iguales derechos para participar en la vida del país y en la determinación del futuro de este país. En lugar de aquellos que se consideran poder legítimo, por lo menos tomaría en cuenta estos procedimientos, porque el mandato nacional para realizar política interna, externa, económica o para determinar el futuro de Ucrania, ellos no tienen ese derecho. En lo que se refiere al mercado, a los mercados, como ustedes conocen, los mercados han determinado cierto nerviosismo antes de los acontecimientos en Ucrania, antes de que se agudizara la situación. Está vinculada antes que nada por las declaraciones políticos de Estados Unidos, que han determinado, la política de Estados Unidos que ha determinado a hacer un poco más la economía estadounidense un poco más atractiva, y de los mercados en desarrollo han tratado de evacuar su dinero. Es una tendencia general no vinculada con Ucrania. Creo que uno de los países que más ha tomado víctimas es India y México. Rusia un poco menos, pero también ha sufrido. Esto está vinculado con motivos fundamentales. En lo que se refiere a los acontecimientos en Ucrania, la política siempre influye en los mercados. El dinero gusta de la tranquilidad, de la paz y de la estabilidad. Pero creo que es algo temporal. Yo creo que es un fenómeno temporal. Скажите, пожалуйста, ожидали вы такой жесткой реакции на действия России со стороны Запада? ¿Esperaba usted una reacción fuerte de parte de los socios occidentales en conversación con sus socios de Occidente? Porque solamente hay información muy pobre al respecto y va a haber algo al respecto de parte de Rusia. En lo que se refiere a la reacción, sí, existirá o no la G-Bosien. Y en lo que se refiere a las conversaciones, nuestras conversaciones son confidenciales. Algunos incluso se realizan a través de líneas secretas y no me considero en el derecho de publicar, de hacer público como hemos examinado con mis socios, pero voy a basarme en algunas declaraciones públicas de mis colegas de Occidente, sin recordar sus apellidos o nombres, pero recordándoles qué es lo que nos presta la mayor atención. Nos culpan en principio de una actuación ilegítima y usted considera que todos en su país es legítimo. Sí, nos responden sí. Hay que recordar, tenemos que recordar la actuación de Estados Unidos en Libia, en Afganistán, donde intervinieron sin alguna sanción. O simplemente tergiversaron el contenido de estas resoluciones que en Libia se hicieron, que fue solamente decía cerrar el cielo para los aviones, y todo terminó con un bombardeo de las fuerzas especiales de la OTAN. Nuestros socios, especialmente los Estados Unidos, siempre, de una forma clara para sí, formulan su interés estatal geopolítico, tratando de una manera muy firme, y después, partiendo del principio, quien no está con nosotros está contra nosotros. Se llevan al resto así, y aquellos que no lo siguen tratan de hundirlos. Al fin y al cabo terminarán hundiéndose. Partimos desde otro punto de vista, desde otro principio. Partimos de que actuamos de una manera legítima y siempre he intervenido por el respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho internacional, e incluso si
la decisión. Y si yo tomo la decisión de utilizar la fuerza aérea, va a ser legítima y de acuerdo con las normas del derecho internacional, y porque ya existe un pedido del presidente legítimo. Y de acuerdo con nuestros compromisos, y en este caso coincide con nuestros intereses para la defensa de aquella gente que está vinculada de una manera cerca, desde el punto de vista histórico, tiene una cultura general, está vinculada estrechamente en el plano económico. Esto corresponde a nuestros intereses nacionales, defender a esta gente. Y esta es una misión humana. No pretendemos de que designar algo, diferir algo, dictarle algo a alguien. Por supuesto, no podemos, por supuesto que no vamos a quedarnos indiferentes si vemos que están perseguidos, que van a ser torturados. Esperemos que esto no suceda. ¿Cómo valora usted la reacción de Occidente, las reacciones a los acontecimientos en Ucrania, las amenazas a Rusia, sanciones y la salida de la G11? Sí. Yo pienso que en lo que se refiere a las sanciones. Hay que ver las consecuencias de estas sanciones. Tienen que pensar aquellos que piensan introducir estas sanciones. Yo pienso que en un mundo moderno, cuando todo está mutuamente vinculado y todos dependemos el uno del otro, por supuesto que puede tener una pérdida, pero va a ser una pérdida mutua. En lo primero. Y en segundo, esto es lo principal. Como he dicho, he mencionado los motivos de nuestra conducta, de nuestros socios. ¿Cuál es el motivo? Ellos han apoyado el derrocamiento anticonstitucional, declarando a esta gente legítimas y tratando de apoyarles. Sí, hablamos. Y en este caso, con mucha paciencia y presteza a cooperar, no queremos romper la cooperación. Algunos días atrás di al gobierno la orden de continuar los contactos con los poderes de Kiev, a pesar de que no los consideramos completamente legítimos. En la esfera de la economía, de la industria, mantener la cooperación. Y consideramos que nuestra conducta está completamente justificada y toda amenaza en dirección a Rusia es contraproducente y dañina. Estamos preparados para el G8. Si no quieren venir nuestros colegas del G8, pues que no vengan. En lo que se refiere a los contactos, una pregunta más. ¿Usted considera Aksionov es un representante legítimo del gobierno? Y usted ha tenido contacto con aquellos que han tenido, acabo de decirle, con aquellos que se consideran legítimos. ¿Considera usted? No, no tengo. Simplemente no hay presidente para mantener un diálogo a mi nivel. No puede hasta que no haya elecciones generales. En lo que se refiere a Crimea, el Parlamento de Crimea fue formado en el 2010, si no me falla la memoria, en diciembre de 2010, y está compuesto por 100 diputados, representan 6 partidos políticos, y después de que un primer ministro renunció, el Parlamento de Crimea, en el marco de la ley, en la sesión del Consejo Supremo de Crimea, eligió a un nuevo primer ministro. Por supuesto que eso es legítimo. Se han observado todas las normas de la ley interna. No hubo ninguna violación, ninguna infracción siquiera. Algunos días atrás, cuando un grupo de gente armada trató de tomarse el edificio del Consejo Supremo de Crimea, por supuesto que fue una preocupación grande entre los habitantes de Crimea. Se dio la impresión de que querían hacer de Crimea lo mismo que en Kiev y comenzar
una serie de actos terroristas y caóticos, y esto por supuesto es preocupante, y por eso se creó el Comité de Autodefensa y Fuerzas Armadas. Ayer cuando vi eso, sí, es una región bastante fortalecida. Hay algunas técnicas militares, algunos armamentos militares, muchos y de muchos tipos de armamentos. Pero como he dicho, el poder se encuentra en manos del pueblo de Crimea sin haberse escuchado un solo tiro. En lo que se refiere al bloqueo de las partes de las unidades militares en Crimea, el uniforme de los militares es parecido al uniforme ruso. Mire usted el espacio postsoviético. Los uniformes, vaya a cualquier almacén y compre usted. Es simple y llanamente, los uniformes han sido muy parecidos. Si comparamos, querido colega, mire qué bien preparados estuvieron la gente que estuvieron en Crimea haciendo esto, en Kiev. Por supuesto que fueron preparados en bases correspondientes fuera, en el extranjero, en Polonia y tal vez en Ucrania también. Fueron preparados por instructores, especialistas, durante mucho tiempo. Están distribuidos, divididos en decenas, centenas, que tienen muy buena comunicación, medios de comunicación perfecto, funciona todo. Trabajan ellos y funcionan y se conducen de una manera profesional. Como fuerzas especiales, una pregunta más, si me presento. ¿Cómo ve usted el futuro de Crimea y se prevé la adhesión a Rusia? No suponemos esto y suponemos que los ciudadanos que viven en uno u otro territorio en las condiciones de libertad, de voluntad propia, pueden y deben determinar su futuro. Sí, por si podría hacerse con Kosovo, los albanos, tal vez las naciones podrían haber tenido el derecho a la autodeterminación de acuerdo a los documentos de la ONU. Nadie determinó así. Pero nosotros de ninguna manera vamos a provocar que se tomen estas resoluciones y no vamos a meter más cizañas a esto. Considero que solamente los ciudadanos que viven en diferentes territorios tienen derecho a determinar su propio destino. Usted llama a medidas extremas la introducción de fuerzas armadas en Ucrania, pero en este caso puede empezar una guerra. ¿No le preocupa esto? Y la segunda pregunta es que usted dice que Yanukovych no dio la orden de disparar. Por supuesto que fueron francotiradores. ¿Sabe usted que existe la opinión entre los manifestantes que fueron provocaciones de uno de los partidos opositores? No he escuchado. ¿Ha escuchado eso? No he escuchado. Léalos. Hay fuentes abiertas sobre el respecto. Pues es muy difícil aclarar todo esto, pero hemos visto claramente cuando los combatientes de Berkut con escudos intervinieron, le dispararon con armas de fuego. Eso lo vimos. ¿Quién dio la orden? ¿Dieron las órdenes? No lo sé. Simple y llanamente sé lo que Yanukovych me dijo. Yanukovych me dijo que no había dado esa orden. Además, dio la orden después de la firma del acuerdo, evacuar las unidades de la milicia de la capital. Él me llamó por teléfono y le pedí, por favor, que no hiciera eso. De lo contrario, va a haber un caos, una anarquía. Y le pedí, y de inmediato se tomaron su oficina y el gobierno, y precisamente ahí empezó el caos que hasta actualmente continúa. ¿Y el inicio de una guerra no le preocupa? No me preocupa porque no vamos a combatir con el pueblo ucraniano.
Existe el ejército ucraniano, pero escúcheme, quiero que me entienda perfectamente. Si tomamos esa decisión solo para la defensa de los ciudadanos ucranianos y que nadie trate siquiera un militar ucraniano de disparar contra sus propios ciudadanos, que no traten siquiera de disparar a su gente, a las mujeres, y voy a ver quién va a dar esta orden. Nuestros colegas que trabajan en Ucrania prácticamente diariamente hablan del Berkut, de Crimea, que la situación, en lo que se refiere a Kiev, hay víctimas que están hospitalizados, hay familias de edad avanzada, también gente que no les ayudan. Están simple y llanamente en las barricadas. ¿Podría usted comentar algo lo que puede ayudar, en lo que está ayudando Rusia a esa gente? Sí. Es un tema que nos preocupa mucho. No son funcionarios del Ministerio del Interior de Rusia. No somos los que hemos dirigido esta situación, pero desde el punto de vista humanitario sería correcto si nuestras organizaciones defensoras de la ley, del derecho, podríamos preguntar al señor Lukin o a él o a sus colegas que tomaron participación, que participaron en la elaboración de un documento al presidente de Francia, de Alemania, de Polonia, para que ellos también vayan al sitio determinado y vean a los funcionarios de Berkut y pregunten de acuerdo a qué orden actuaron ellos, si estuvieron ellos ahí con sus escudos plantados bajo fuego de parte de los manifestantes. Es difícil siquiera imaginarse, incluso durante la guerra, a los rehenes les alimentaban y les trataban médicamente. Ahora, actualmente han dejado de tratar incluso a los que toman como rehenes. Están tratando los torturan. Yo creo que hay que tomar atención, prestar atención a esto, pero de nuestra parte, por supuesto, estamos dispuestos a recibirlos aquí en Rusia para tratarlos desde el punto de vista médico. El Consejo Federal tomó una decisión de llamar a nuestro embajador en Estados Unidos. Pero bueno, esto es un hecho, pero no determina la política. Vemos muchos políticos, vimos muchas soluciones, son medidas extremas. Si hay la necesidad de llamar a nuestro embajador, vamos a tomarlo. Esta decisión no quisiera, porque estoy convencido de que lo mejor es la cooperación a nivel internacional, en la economía, en la seguridad. No solo Rusia está interesado con sus socios, sino que nuestros socios están interesados en cooperar con nosotros. Es fácil destruir estos instrumentos de cooperación, pero será muy difícil crearlos nuevamente. Periódico Komsomolskaya Pravda. ¿Cómo ve usted el papel de Yanukovych en el futuro? Es muy difícil decirlo. No lo he analizado de una manera muy detalladamente, pero desde el punto de vista político le he comentado. Participar en su destino también lo hemos hecho desde el punto de vista humanitario, humano. Sé que la muerte es lo más sencillo para deshacerse de un presidente legítimo. Sí, espero que precisamente traté de que eso no sucediera. Creo que lo hubiesen matado ya. Y surge una pregunta, ¿por qué? ¿Cómo empezó todo este caos? ¿Qué fue el motivo? Formalmente fue de que no firmó el acuerdo con la Unión Europea sobre la asociación. Esto hoy se ve como una tontería. Y de esto es hasta irrisible. Él no se negó a firmar el acuerdo sobre la asociación. Simple y llanamente él dijo que vamos a analizarlo de una manera detallada y para que su contenido corresponda a nuestros intereses nacionales.
La población se encuentra en una situación bastante difícil. No podemos hacer esto o lo otro, lo tercero o cuarto, porque no está de acuerdo con nuestra población. No podemos romper vínculos con Rusia porque tenemos una gran cooperación. He hablado de 5,5 mil millones de dólares de exportación y ellos cerca de 5.000 millones envían sus productos. Toda la construcción de maquinarias viene a Rusia. A Occidente no va casi nada. Y romper estas relaciones con Rusia y tomar e incluir, aplicar estándares europeos en Ucrania porque nunca han trabajado, pero en algún momento llegaremos a estos estándares. Por supuesto que Rusia y la cooperación con Rusia, Ucrania, no podía romperla. Yo no puedo hacerlo de una manera así brusca. Discutamos de una manera adicional. No se negó a firmarlo. Pidió la posibilidad de una manera adicional discutir ese documento y de inmediato comenzó este caos. ¿Acaso no actuaba en el marco de su competencia? En el marco de su competencia actuaba, sin violar nada. Simple y llanamente fue un motivo para apoyar las fuerzas opositoras en la lucha por el poder. Pero no hay nada de particular en esto. ¿Acaso sabía elevar a una anarquía hasta un derrocamiento y hacerse del poder bajo las armas, con las armas, para mantener al pueblo así? Creo que no había la posibilidad de hacer esto, no había la necesidad. Nuestros socios occidentales, y creo que tengo esta impresión de que allá en Estados Unidos la gente está sentados funcionarios de cierto laboratorio y hacen ciertos experimentos con ciertos ratones, conejillos de indias, sin entender siquiera lo que hacen. ¿Para qué había que hacer eso? ¿Quién puede explicarlo? No existe ninguna explicación. Lo mismo en los tiempos de la primera Maidán. ¿Para qué había que hacer un tercer círculo de elecciones? En principio lograron de esto algo falso. Estamos enseñando a la gente de que si a alguien puede violar todo, este derecho también le permite a todos. Y por supuesto ahí empieza el caos. En esto consiste el peligro. Nuestra sociedad está educada en otras tradiciones, en la tradición de respeto a la ley principal, a la Constitución. Por supuesto que no siempre se logra, pero hacemos de lo que más podemos. Todo es parcialmente legítimo, tanto la Rada como Yanukovych. Si Rusia está preocupada por el reforzamiento de los elementos radicales, estos se van a reforzar más y van a verse frente de un combatiente contrario, condicional, que será precisamente Rusia. Y Rusia está dispuesta a introducir sus tropas. Tiene sentido llevar negociaciones, conocimientos con las fuerzas parcialmente legítimas de Ucrania. Ya le he dicho, 3 días atrás, di la orden al gobierno de establecer contactos a nivel estatal con sus colegas, de acuerdo con los ministerios correspondientes, para no romper los vínculos económicos, mantenerlos y restablecer la economía. Esta es una orden directa al gobierno. Y el señor Medvedev está en contacto con el presidente actual, con Turchinov. Todos nuestros vínculos comerciales, económicos, humanitarios van a estar en el marco después de que se normalice la situación y se sucedan las elecciones a presidente. Volver a los precios antiguos del gas. Gazprom no pudo haber dicho esto. Seguramente no ha escuchado con atención. Gazprom no vuelve a los precios antiguos. No quiere prorrogar
las rebajas vigentes de las que llegaron acordados para introducirlas trimestralmente. Antes de estos acontecimientos, antes de la fase aguda de estos acontecimientos, conozco lo que ha dicho Gazprom. Gazprom y el gobierno de Rusia ha llegado a un acuerdo de que Gazprom introduce una rebaja hasta $268,5 por un metro cúbico de gas, y al mismo tiempo el gobierno ucraniano da un periodo de pago de $3.000 millones, y la parte ucraniana se compromete a cancelar la deuda desde mediados del año pasado y cancelar los pagos actuales por el gas que utiliza. Todavía la deuda no ha sido cancelada, los pagos actuales tampoco han sido cancelados, es más aún. Si nuestros socios ucranianos no pagan por febrero, la deuda, por supuesto, que va a aumentar. Sí, la deuda no va a ser pagada en febrero, va a llegar a $2.000 millones, pero los de Gazprom dicen, ustedes no nos están pagando. Y estamos fijando solamente la deuda que está en crecimiento. Pero, fijemos en un precio normal. Simple y llanamente es un elemento comercial de Gazprom que en sus planes de inversión, como en cualquier gran compañía, existen ingresos y egresos, se planifican. Si estos medios no son recibidos a su debido tiempo, entonces reducen su inversión, simple y llanamente. Es un problema real y no está vinculado con los acontecimientos ni con la política en Ucrania. Hubo un acuerdo, le damos dinero y le bajamos el gasto, pero ustedes nos pagan a su debido tiempo. Le dimos gas y dinero. El gas lo redujimos en su precio, pero no hubo ningún pago. No, Gazprom ha dicho que así no puede ser. La señora Merkel dijo que usted había dado un acuerdo para enviar una misión internacional para determinar los hechos y un grupo de contactos. Yo dije que tenemos gente preparada que puede de una manera competente estudiar ese tema y examinar con sus colegas alemanes. En principio eso es posible. He dado las indicaciones correspondientes que hoy o mañana o ayer tenían que haber tenido una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y van a tratar ese tema. La mayor atención se presta a Crimea, pero ¿qué es lo que pasa en otras regiones de Ucrania? En Kharkov, Donetsk, Lugansk, hay gente que izan las banderas rusas y piden ayuda a Rusia. ¿Va a haber alguna reacción de parte de eso? ¿Usted considera que no hemos reaccionado de ninguna manera? Hemos hablado de esta reacción en una hora y no hay duda de que esto no es nada inesperado. Y hablar de una manera concreta, tal reacción es esperada. Y nuestros socios en Occidente y aquellos que se llaman hoy el poder en Kiev no podían pronosticar lo que iba a suceder. Les dije más de 1000 veces, ¿para qué usted divide, destruye el país? ¿Qué están haciendo? No, pero seguían. Por supuesto, la gente de oriente de Ucrania tuvieron que tomar otras decisiones. En principio creo que tendrían que adoptar una nueva constitución y hacer un referendo sobre la misma, para que todos los ciudadanos ucranianos se sientan que son partícipes de este procedimiento, que influyen en la formación de los principios principales en el establecimiento de su Estado. Pero no somos nosotros los que tenemos que hacer, sino
los ucranianos. Creo que después de la formulación de un poder legal, después de la elección de un presidente, de la selección de un nuevo parlamento, que está ya designado, creo que esto va a tener lugar. Yo, en su lugar, volvería a aquellos para aprobar una constitución para que toda la gente pueda votar sobre esto. Pero si vemos que hay alguien que está fuera de juego, no va a estar de acuerdo con nunca. Repito, no es asunto nuestro. Depende de cómo vayan a pasar las elecciones. Si va a estar en condiciones de terror, no vamos a reconocerlos. En lo que se refiere a la reacción de Occidente, ¿los Juegos Paralímpicos no van a ser violados o minados? No creo, eso es demasiado cínico. Amenazar los Juegos Paralímpicos, sabemos qué es esto. Es un foro deportivo internacional cuando gente con capacidades físicas reducidas pueden demostrarse a sí mismo y a todo el mundo que son ellos capaces, que no tienen limitaciones, que pueden demostrar sus logros, sus conquistas en el deporte. Si alguien trata de minar estos juegos, creo que sería significar solamente una, que la gente que trata de pueden intentarlo, no tienen nada sagrado. El uso de las trampas. En Occidente dicen que en caso de que haya esto, Rusia va a violar el acuerdo de Budapest sobre el no uso y la garantía de seguridad en Ucrania. En caso de que haya tal acontecimiento, podría hablarse, habría jugadores locales y globales. Antes de hablar de una manera pública y antes de hacer algo en el plano práctico, lo pensamos bien. Y tratamos de pronosticar todas las consecuencias y la reacción de todos los jugadores posibles. En lo que se refiere a los acuerdos por usted mencionados, usted representa a Reiter, ¿no? ¿Cómo la opinión pública valora los acontecimientos? Por supuesto que es una toma armada del poder y se ve claro que está en contra de la Constitución. Es un hecho contundente. Yo vivo en Rusia, no lo sé. Bravo. Habría que tomarlo a un servicio diplomático. Saldría de usted un buen diplomático. Y la lengua se le da al diplomático para esconder sus pensamientos. Sabemos que es un derrocamiento anticonstitucional y nos dicen, no es un derrocamiento, no es una toma armada, es simplemente una revolución. Sí, eso es lo que dicen. Pero si esto es revolución, entonces, ¿qué significa? No puedo no estar de acuerdo con algunos de nuestros expertos que consideran que en ese territorio surge un nuevo Estado. Así como fue después del derrocamiento del Imperio Ruso, surge un nuevo Estado. Pero con ese Estado no tenemos documentos que nos vinculen a ellos. Quisiera concretizar. Usted dijo, en caso de que Estados Unidos declare sanciones económicas, ¿no significará esto que Rusia puede introducir sanciones de respuesta? O usted hablaba sobre rebajas en el gas y hablamos también acuerdos de 15.000 millones de dólares.
Ya existe el primer pago para fines de año y la cantidad restante no está congelada o va a haber medidas económicas, financieras. ¿Hay o no riesgo económicos? Voy a responderle. En principio estuvimos preparados para ver otros periodos, otras partes de esta ayuda financiera para la compra de papeles fiduciarios, pero nuestros socios occidentales nos piden que no hagamos esto. Piden que trabajemos a través del Fondo Monetario Internacional para que el gobierno ucraniano, los poderes de Ucrania, haga reformas necesarias para mejorar su situación económica. Estamos trabajando en este aspecto, pero considerando que Ucrania no está pagando, no realizando los pagos a Gazprom. En general, me parece que poco a poco está estabilizándose, pero hay que dar una señal a aquellos que viven en la parte sur-oriente de Ucrania. Deben de sentirse seguros y partícipes del proceso político para la estabilización del país. Ha hablado algunas veces sobre elecciones legítimas. ¿Cómo ve usted como candidato de presidente? Por supuesto que va a decir que no me lo imagino siquiera, de una manera franca le digo, no sé. Parece que los habitantes, el pueblo de Ucrania tampoco lo ve. ¿Con quién hemos hablado? Nadie puede decir algo concreto. No podría decirlo. Después de esos acontecimientos es muy complicado pronosticar algo. Ya he dicho, a pesar de mi no aceptación de este método de llegar al poder y derrocar al presidente vigente, estoy completamente contrario de esta forma, y tanto para Ucrania y para el espacio postsoviético, voy a repetir una vez más, esto no se puede vacunar una cultura de derecho. Si le permiten a uno, tienen que permitirle a todos, y esto conduciría al caos. Es lo más terrible que puede ocurrir con un país con una economía inestable. Pero en estas condiciones puede ser presidente cualquier persona. Cualquier persona puede ser presidente. Lo mismo sucedió en Alemania cuando Hitler llegó al poder. Después eliminaron estas brigadas, pero llegaron a jugar su papel para la llegada de Hitler al poder. Aquí pueden haber muchas opciones, las más inesperadas. Repito, cuando las condiciones de una manera justa, la gente, y de acuerdo en esto estoy de acuerdo con la Plaza Maidán, cuando la gente exige cambios radicales en las capas superiores de poder, por supuesto. No se puede ser mago. No se puede ser mago para hacer algo de sacar del sombrero un conejo, una liebre. Pero hay gente que con la esvástica aparece. Existe tal peligro. ¿Podría comentarnos algo sobre los banderistas, ya que se acerca el Día de la Victoria? Sí, hemos contactado con muchos, pero no con los criminales, claros. Existe el peligro de que puede aparecer tal persona, una persona con una vista o una visión muy extrema. Yulia Timoshenko dijo que iba a viajar a Moscú. Hemos trabajado siempre de una manera exitosa, bastante exitosa, con los poderes ucranianos con diferentes visiones políticas. Con Danilych trabajamos, después con Yushchenko trabajamos, y como presidente del gobierno, como jefe de gobierno, con Yulia Timoshenko también trabajamos, tuvimos diferentes encuentros, diferentes situaciones vinculadas con la realización de una actividad común en el área de la economía. Hubo acuerdos
pero hubo un trabajo constructivo. Si ella quiere venir a Rusia, que venga. Pero ella no es ahora la jefe de gobierno. No sabemos en calidad de quién podría venir. No voy a obstaculizar su viaje a Rusia. ¿Quién está detrás de esta organización del derrocamiento de los acontecimientos en Ucrania? Ya lo he dicho, considero que esto fue bien preparado. Por supuesto, hay brigadas de combate y vemos que trabajan de una manera muy eficiente en este contexto. En este sentido, los instructores occidentales lo hicieron muy bien. Si el poder hubiese sido fuerte, ningún nacionalista hubiese podido realizar esta violencia que ahora vemos. El problema consiste en que ni uno de los anteriores gobiernos no pensó siquiera sobre la gente indispensable. Y tenemos muchos problemas en Rusia, por supuesto, muy parecidos, pero no son tan agudos. El ingreso medio en Rusia es el 29,5 mil rublos. En Ucrania es 11.000, casi 3 veces menos. En Ucrania 5.500, es menos que en nuestras regiones. Los veteranos de la guerra que trabajan tienen un buen sueldo, un buen salario. Sobre esto había que haber pensado al principio y había que haber combatido, haber luchado con el banditismo, precisamente con el padrinaje, en primer lugar, en la economía. La gente ve todo esto. Y esto, por supuesto, que hace desconfiar del poder. Y esto durante algunas generaciones. Quiero subrayar, de algunas generaciones de los actuales políticos actuales ucranianos, hacen que se hayan desanimado el pueblo ucraniano y que ingresen nuevas caras políticas. Creo que esta podría ser la base que pueda alimentar la confianza. Hay necesidad de cambios, pero son necesarios, son indispensables los cambios, pero en el marco legítimo. En el caso de que haya un referendo en Crimea, ¿va a apoyar? En lo que se refiere en la política no lo utilice jamás. Referendo político no lo utilice. Quiero mantenerme en el marco de estas reglas. Después de que llegó al territorio de la Federación de Rusia, me he visto con él una sola vez. Esto fue 2 días atrás. Está bien, se veía muy bien. Además, va a resfriarse en el sepelio de aquellos que están difundiendo estas informaciones. Cuando la situación se agudizó en Ucrania, usted habló poco. No voy a responder a esta pregunta. No porque no sé la respuesta, simple y llanamente porque lo veo incorrecto. ¿Usted le tiene pena, lástima? No tengo otros sentimientos muy diferentes. Una persona que realiza tales funciones y tiene alta responsabilidad sobre sus hombros como jefe de gobierno, tiene derechos, obligaciones, y lo principal entre las obligaciones es cumplir la voluntad de aquella gente que le han confiado el país en el marco de la ley. Hay que analizar todo esto. ¿Ha hecho todo? ¿Ha hecho todo lo que debía haber hecho en el marco de la ley o no? Analícelo usted mismo y haga las conclusiones indispensables. Tal vez no tenga lástima, pero tiene otros sentimientos. Hablamos después con usted de esto. Peterburg, canal número 5. Queremos llevar nuestra posición. Hay que llevar la posición nuestra. La posición hay que llevarla a todo Ucrania. No tenemos enemigos. Quiero repetir nuevamente. Ucrania es un estado amigo.
3,3 millones rusos de habla ruso trabajan. Han llegado a Rusia, ucranianos, a trabajar. ¿Sabe usted cuánto dinero envían a Ucrania para mantener a su familia? Eso es cerca de $1.000 millones. No es algo con lo cual se puede bromear. Estamos recibiéndola todos. Y aquellos que hemos recibido y que están trabajando, incluso de la parte occidental de Ucrania, son para nosotros hermanos, amigos. Y quería preguntar en primer lugar, hablan de sur-oriente, pero en occidente también hay gente de habla rusa y su situación tal vez es peor. No pueden siquiera levantar la cabeza, tal vez lo presionan. ¿Cómo podríamos ayudarle desde aquí? Partimos de que el poder vigente que pretende considerarse civil tiene que mantener la ley en cualquier parte en cualquier región de su país. Gracias.